Buenas a los amigos del canal. Hoy vamos a hacer un pequeño video sobre el respaldo de una tarjeta Smart para una Sankey. Esta es la tarjeta, es una TP.MS 608.PB831. Este sería el modelo, una CLED 40 SMB1 versión BB01. En este caso vamos a ocupar el cable VGA, vamos a ocupar el TB160 para conectar la tarjeta para ver cómo está funcionando, el adaptador, vamos a hacer el respaldo con el RT809F, colocamos teclado a la tarjeta. En este caso la vamos a trabajar con una fuente de laboratorio porque la sección primaria de la fuente está dañada. Entonces vamos a hacer el respaldo alimentando la tarjeta con los 12 voltios de la fuente de laboratorio. Aquí tenemos los conectores. Vamos a escoger el adecuado y lo vamos a conectar. Siempre dejamos el cable LVDS para hacer la conexión al TB160. Este sería el cable que vamos a conectar. Ya lo tenemos conectado. Vamos a encender la fuente. Aquí pueden ver que ya el LED indicador encendió. Eso nos da a entender que ya la tarjeta está trabajando, aunque la parte primaria de la fuente esté dañada. Conectamos el adaptador, el cable LVDS lo conectamos al adaptador para conectarlo al TB160, pero primero vamos a hacer la prueba de que el LED del adaptador esté encendiendo para indicar que está bien polarizado. Vamos a dar la orden de power. El LED se apaga en el indicador y se enciende en la plaquita adaptadora de LVDS. Vamos nuevamente a apagar. Aquí la fuente nos indica el consumo de la tarjeta. Vamos a apagarla para conectar el cable LVDS al TB160. Y ahí tenemos el TB160 conectado. Vamos a dar la señal de power de la tarjeta. Ajustamos el TB160 y ahí pueden ver que ya la tarjeta está funcionando. Ahora lo que nos queda es hacer el respaldo. Vamos a conectar, hacer la conexión, apagamos la tarjeta, hacemos la conexión de la consola que vamos a utilizar. Colocamos una USB formateada en FAT32. Aquí tenemos conectado el cable VGA. Lo tenemos conectado al programador, al RT809F. Ahora lo vamos a conectar a la computadora. Abrimos el programa
y buscamos la función parameter setting, búsqueda de parámetros, le damos auto select, salvamos la función y cerramos el programa. Y aquí ya el programador está conectado. Vamos a abrir la consola. En este caso vamos a trabajar con la consola Butcher 3.8 porque es más sencilla de trabajar. Igual hay otras consolas que se pueden utilizar, pero vamos a trabajar con esta. Ya acá tenemos todo el conexionado listo. Vemos que el COM 4 ya lo detectó. Vamos a darle conectar. Y escogemos la tecnología de la tarjeta, que es una MStar. Ya acá pueden ver que está conectada. Lo que nos queda es entrar al modo debug. Eso se hace presionando la tecla Enter y dándole encendido a la tarjeta. Vamos a hacerlo para que ingrese al modo debug. Aquí ya pueden notar, sale la marca de la tarjeta. Ya estamos en el modo debug. Y ella viene con varias opciones. Encender el backlight y mostrar el logo, copiar la memoria eMMC a una USB para restaurar el backup, actualizar el firmware, diagnóstico de sonido. Vamos a encender el TV160 para mostrarles. Vamos a poner la opción mostrar logo. Damos clic y nos va a encender el logo en el TV160. Ajustamos la imagen y ya ahí nos tiene encendido el logo. Igual podemos apagar el logo al decirle que borre el logo. Le damos clic y vuelve a apagar el logo. Ahora le vamos a dar la orden de copiar la memoria a una USB. Damos clic. Y inmediatamente empieza a copiar los datos de la memoria eMMC. Es un proceso que se tarda como 20 minutos, pero se hace para no tener que sacar la memoria, que es un proceso delicado. No hay que sacar la memoria, se copia directamente a una USB. Ella también trae una memoria SPI, en ese caso también se puede copiar. Y ahí se está pasando la información. Si es un proceso largo, vamos a cortar el video. Aquí el RT809 nos muestra que está trabajando. Acá podemos ver cómo todavía se sigue guardando el software. Quiero recordarle a los amigos de Costa Rica que con este video se estará rifando un CH341 con su respectivo zócalo para la programación, lectura y programación de memorias SPI del tipo 25. Solamente tienen que suscribirse, enviar sus comentarios, dejarme en su comentario el número de teléfono y el nombre en caso de que salgan favorecidos.
para comunicarnos y hacerle el envío. Estén atentos a la publicación del video, se suscriben, comentan, comparten y me dejan sus datos para, en caso de que salgan favorecidos, enviarles el programador, el CH341. Acá en ese momento ya la consola nos dice que ya se terminó el proceso de grabado en la USB. Vamos a apagar la consola, la vamos a cerrar, desconectamos. No guardamos la información y cerramos. Vamos a sacar la USB para ver los archivos que se grabaron y apagamos la tarjeta. Aquí están los dos archivos que se extrajeron. Ahí está la USB. Los vamos a pasar a una carpeta para guardarlos en un respaldo y tenerlos para futuras reparaciones. Esperando que la información les sea de utilidad. Igual recuerden que el respaldo, si lo llegaran a ocupar, está a su disposición. Suscríbase, denle like, comparta y recuerden, los amigos de Costa Rica, se estará rifando un programador CH341. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias